¿Cómo es la vida aquí? ¿Para cuánto alcanza el dinero? ¿Cuáles son las curiosidades que hacen a este país único? La calidad de vida que tienen las personas que viven aquí. Toda la cantidad de personalidades que uno escucha a diario que cambiaron la historia, artistas y todo, cogieron Suiza para pasar algunos años de su vida. Todo lo que hace único a Suiza. Maravilloso, encantador, bellísimo. Y esto es a lo largo de todo el país. Y la cosa número 9 es bastante interesante y yo sé que los va a dejar con la boca abierta. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Y amigos, como ustedes lo saben y si ya lo vieron en videos anteriores, sabrán que me encuentro en Suiza. Y es que estuvimos recorriendo todo este país para conocer en detalle cómo es la vida aquí, para cuánto alcanza el dinero, cuáles son las curiosidades que hacen a este país único, la calidad de vida que tienen las personas que viven aquí y muchas otras cosas más que estuvimos analizando en los diferentes videos que ya hicimos. Les hice en total aquí en Suiza con 8 videos en total. Así que si no te has visto todavía esos videos anteriores, después que veas este te invito a ver los demás porque valen muchísimo la pena. Pero bueno, como vieron en el título de este video, hoy vamos a estar analizando las cosas, las curiosidades, todo lo que hace único a Suiza. Y es que les voy a contar todas las cosas que me sorprendieron de aquí de Suiza y enumeré las 10 que más llamaron mi atención. Así que eso es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. Vamos a estar recorriendo la ciudad de Montreux para hacer eso. Me van a acompañar en este día, en este último día, para que pasen las últimas 24 horas conmigo y podamos disfrutar de este último día. Bueno, este es un pequeño plus antes de salir a hacer nada, y es que les quería comentar que apenas me levanté, todo amaneció blanquito, blanquito. Les voy a poner por aquí una historia que compartí en mi cuenta de Instagram apenas me levanté, porque bueno, ya han pasado unas horas desde eso, mientras que me bañé, me arreglé, ya el sol salió allí, está radiante y ya se ha derretido mucha de la nieve que cayó de la nevada, pero todavía miren, se puede ver en la orillita todo así blanquito. Miren cómo está eso, y en el árbol, en ese pino, y la verdad que levantarme y asomarme por la ventana y ver ese paisaje de verdad te sorprende. Además que miren esa vista allí, está brutal, increíble. Pero bueno chicos, no perdamos más tiempo y vámonos allá. Miren, aquí están construyendo algo en el edificio y miren lo que pegan aquí para proteger las escaleras. ¿Qué tal? Ramón, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Preparado hoy? Bueno, hoy tenemos que explorar un poco dónde vivo y además vamos, bueno, primero a comer. A comer, sí. Vámonos. Miren cómo amanecieron los carros, ¿ven los que les digo? Miren, está llenito de nieve. Qué brutal. Miren esto aquí. ¡Wow! Miren, Ramón ya limpió el suyo. Sí. Ya estamos en el centro de Montreux. Aquí tenemos un casino. Miren el casino por aquí. El famoso casino de Montreux. Viene mucha gente aquí a apostar. Sí, cuando está abierto está repleto todo el tiempo. Hay ludópatas y todo ahí. Miren, llegó María Emily, que la vieron en mis videos anteriores. Vamos a almorzar, ahora sí todos juntos. Ahora sí, vámonos. Miren, como estuvo nevando temprano, a lo que empieza a derretirse el agua, el caudal aquí aumenta muchísimo porque viene cayendo de las montañas y miren cómo suena. En días anteriores hemos pasado y era súper tranquilito. Bueno, no nos vayan a odiar, nosotros hoy vamos a comer Subway, pero es que ya hemos comido bastante comida tradicional suiza y hoy nos provocó como un sanguchito de Subway. Mira, yo me estoy eligiendo uno de pollo teriyaki de 30 centímetros. Me voy a comer 15 y voy a guardar el otro para después. Miren, comida para dos en Subway, en combo con bebida y galletas y pan de 30 centímetros. Son $35.90. Mira, vamos a comer junto con Freddie Mercury. Ya van a ver por qué se los digo. Miren, por esto les decíamos que íbamos a comer junto con Freddie Mercury. Aquí está la estatua. Si quieren saber más sobre esto, mis otros videos hablo al respecto. Buen sitio, muchachos. Y miren, de vista los Alpes suizos y con este bello y hermoso lago en la ciudad de Montreux. Increíble.
Bueno, y antes de comenzar a comer, esa era una de las cosas que quería hablarles acerca de la número uno de las cosas impresionantes que solo tiene Suiza, y es que es la comida. En los diferentes días que estuvimos aquí, estuvimos probando comida súper típica, demasiado buena, divina. No esperaba que fuese tan buena. Lo impresionante es la calidad de la comida aquí, o sea, es de muy, pero muy buena calidad. Por eso es que estamos comiendo en Subway, porque hasta en las cadenas de comida rápida la comida se siente diferente, con mucha calidad. Pero obviamente que probamos comida típica, estuvimos probando el fondue, estuvimos probando también el raclette. Aquí les voy a estar dejando algunos clips de esos momentos cuando estuve probando esa comida. Vamos a ver. Muy rico. Assiette valaisan o el plato valesano, bueno, por excelencia. Vamos a ver. Esto es para él. Vamos a ver, ok. Lo remojo bien en el fondue. No. Me toca llevar uno de estos en la maleta. Dígame si no se ve bueno. Buena recomendación, muchachos. Riquísimo. Este croissant de Ovaltine dice crunchy. Yo soy de chocolate. Está full de chocolate. En mi comida, bueno, variada es, buena también y huele bien. Ahora vamos a ver si sabe bien. Pero si quieren ver en detalle cómo fue y cómo es la preparación y cómo es lo tradicional aquí, Angie ahí ya se está preparando para comer. Ya Ramón y María me están comiendo. ¿Qué tal está, muchachos? Bien, pero ¿qué está más bueno? ¿El pan o la vista? Creo que la vista. Angie, ¿qué tal está tu pan? Muy bueno, vegetariano. Mira, y entre la comida tradicional, ¿cuál es tu favorita de la que has probado? Me falta una que me han dicho por ahí, pero de las que he probado, que es el fondue y el raclette, hay un empate, no sé decidir, está muy bueno, pero aquí no están de acuerdo. Muy suiza, neutral. Neutral. ¿Ustedes por cuál se inclinan? El raclette. El raclette, sin duda alguna. es más valaisan. Fondue es más rico. Bueno, y entre mi comida favorita, entre el fondue y el raclette, creo que me debo inclinar por el raclette. Puede ser, el raclette, que tiene más cositas así que comer y se siente como muy natural. Pero de verdad, el fondue también es muy, muy bueno. Bueno, y este pan también está muy bueno. Bueno, y otra de las cosas que sin duda alguna me sorprendieron de aquí de Suiza y que yo realmente no tenía idea hasta que decidí venir a este país y lo estuve investigando, es la cantidad de personalidades importantes, artistas que nacieron o también vivieron, hicieron vida aquí en Suiza. Miren, chicos, aquí está el genio Einstein con una vista increíble. Amigos, está enterrado aquí Henri Nestlé. Él, obviamente, dueño o el creador de la famosa marca Nestlé. Aquí vivió y murió y está enterrado Charles Chaplin. Vamos a ver, obviamente, la tumba de Charles Chaplin. Ya vimos la estatua y ahora vemos dónde descansa finalmente este reconocido personaje ya histórico. Se encuentra la estatua de nada más y nada menos que Guillermo Tell, que es como el Simón Bolívar, ¿no? El Emiliano Zapata de Suiza. Y precisamente estoy aprovechando que estoy frente a la estatua de Freddie Mercury porque ese gran artista vivió específicamente en la ciudad donde me encuentro en este momento, en Montreux, y realmente la eligió por lo calmada, por lo pacífica, por la excelente vida que aquí se daba y que nadie lo molestaba cuando andaba por allí. Pero Ramón, además de Freddie, estuvimos también a lo largo de todos estos videos visitando las tumbas de otras personalidades que vivieron aquí y sabiendo un poquito más acerca de la vida de esas personas, que entre ellas, ¿cuáles más vivieron por acá? Bueno, aquí estuvo Henri Nestlé, también estuvo la escritora de la novela de Heidi. De hecho, se inspiró en un hotel que ya no existe, que está muy cerca de aquí, pero todavía existe la estructura. Pues incluso se dice que hubo algunos presidentes venezolanos, ex Rómulo Betancourt, tengo aparentemente entendido que supuestamente vivió algunos años en Montreux. Suiza y en Montreux aquí específicamente. Aquí precisamente, sí. Y otro personaje muy importante que cambió la historia del mundo científico, por así decirlo, fue Sí. Albert Einstein. Albert Einstein, él pasó algunas vacaciones en Montreux, pero uno que sí sabemos que pasó por aquí fue Stephen Hawking. Él pasaba pues sus vacaciones aquí en Suiza. Así es, chicos, así que eso fue algo que me impresionó bastante de aquí de Suiza, toda la cantidad de personalidades que uno escucha a diario que cambiaron la historia, artistas y todo, y vivieron aquí en Suiza, escogieron Suiza para pasar algunos años de su vida o los últimos años también de su vida. Exactamente. Así que bueno, esa es la número 2 de las cosas
cosas increíbles que me sorprendieron de aquí de Suiza y que son únicas en el mundo. Bueno, otra de las cosas que les tengo que hablar acerca de lo que me sorprendió de aquí de Suiza es justamente lo que tenemos aquí enfrente. Un ejemplo claro, los lindos paisajes que hay en este país. Y es que miren, siempre teniendo de tela de fondo los Alpes suizos, esto se ve maravilloso, encantador, bellísimo. O sea, miren estas clases de vistas que tenemos aquí, nada más de esta ciudad. Y esto es a lo largo de todo el país. Nos recorrimos todo el país y cada ciudad tenía su encanto particular. Y yo quiero que vean todos esos videos porque de verdad valen mucho la pena. La número 3, chicos, de las cosas que me sorprendieron aquí en Suiza, estos lindos paisajes. Bueno, una cosa que sin duda alguna a Angie y a mí nos sorprendió muchísimo, a Ramón ya no tanto porque tiene ya mucho tiempo viviendo aquí, son los precios de las cosas. O sea, tienen las cosas con los precios más caros del mundo. Y es que nada más lo saco por una comida en McDonald's que nos compramos en uno de los viajes para conocer una de las ciudades y tuvimos que parar en un McDonald's y yo pensé que bueno, que nos iba a salir barato, pero no, Angie, ¿cuánto pagamos por los 4? Simplemente un combo sencillo de McDonald's. Bueno, pagamos unos 80, por lo que 80. pudiésemos decir que cada uno se llevaba 20 por persona más o menos. Sí. 20 euros por persona para comer en un McDonald's. Que normalmente tú te gastarías máximo unos 10 euros aproximadamente aquí. Sí, hay que Es el doble. como El doble o un poco o más. El doble y un poco más. O el doble y exacto. un poco más. Entonces, Realmente. ahí se puede sacar como una base, una estadística de cuánto cuestan las cosas. El doble y un poco más. Y entre eso, muchas otras Casas. cosas que estuvimos viendo, casas, los precios en los Carros. supermercados, los carros, o sea, todo aquí en Suiza realmente es muy, muy caro y sin duda alguna eso fue algo que nos sorprendió bastante y que es único aquí de Suiza en comparación con el resto del mundo. Aquí en Colonia esta es una de las zonas más caras, no solamente de Suiza, sino del mundo. Un apartamento de una habitación podría costar como muy poquito, si tienes suerte, 800.000, pero se redondea al millón. Al millón de euros. Y miren, yo creo que vamos a llevarnos esta barrita que es chocolate con leche, con frutos secos y vale 7,50 y pesa aproximadamente unos 100 gramos. Esta nada más cuesta 450 euros y está allí como que sin nada. Esta cuesta 95, 230 euros, 750 euros, 100.000 euros. O sea, aquí tienen 100.000 euros en una botella de licor y solo existen 50 en el mundo. Mira, Ramón, hay algo particular que sucede en Suiza que yo creo que es uno de los pocos países, no sé si el único porque realmente lo desconozco, pero sin duda alguna fue algo que me llamó poderosamente la atención. Es el sistema de gobierno que tiene aquí Suiza con respecto a otros países. El presidente es este pana, ¿ves? El año pasado el presidente, la presidenta era ella, que es Simonetta Sommaruga. Ahora el presidente este año es Guy Parmelin. Fíjense cómo Ramón nos estaba indicando quién fue el presidente el año pasado, quién fue el presidente este año. Sí. Y es que aquí no existe un presidente como tal que mande por encima de todo el mundo. No. Aquí, bueno, Suiza es la única confederación del mundo. Saben que en muchos países, por ejemplo, en sus países son repúblicas, tienen repúblicas. Otros países son monarquías. Otros países pueden ser sultanatos o principados. Pero Suiza no es ninguno de esos. Suiza es una confederación. ¿Qué quiere decir? Que cada región es como un país. Ahora, por ejemplo, estamos en el Cantón de Vaud y el Cantón de Vaud tiene su propia constitución. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestro país elige a 7 representantes que son el Consejo Federal y ellos son como los 7 presidentes y entre ellos eligen a uno que representa a Suiza en el extranjero y ese es el que se llama el presidente. Ese cargo solamente dura un año y se tiene que cambiar por ley siempre, cada año. Pero no en ese año él va a mandar por encima de los otros. No. Simplemente es un representante en el extranjero. Exacto. Es todo. Nada más. Eso es todo. Wow. Es muy común, por ejemplo, que los suizos no sepan quién es el presidente. Qué increíble. Y claro, y como cada año está cambiando, pues obviamente no dura mucho. Es que no, es que ¿de qué te sirve? Es un cargo público Claro. que, bueno, se tiene que estar cambiando todo el tiempo. Wow, qué increíble.
Y esto es otra cosa, chicos, que me encantó de Suiza, que me impresionó de Suiza y no me lo esperaba realmente, es la calidez del suizo. Miren cómo siempre están súper atentos, súper amables, súper abiertos a los extranjeros. Chicos, nos encontramos con una amiga suiza. Ella es suiza, 100% suiza. Me llamo Beren. Beren. ¿Notaron que habla español? Tengo algunos amigos venezolanos. ¿Desde hace cuánto lo aprendiste? Desde hace 2 años. Empecé a aprender un poco más y a escuchar videos y leer y toda la vaina. Y a tener malas. ¿Escucharon? Y a tener malas juntas. Hasta la jerga. Merci, muy simpáticos aquí en este supermercado, súper simpáticos. De verdad que sí, o sea, yo me quedo el loca. supermercado al que he ido El que hemos grabado. y hemos grabado, de verdad nos trataron como reyes, como millonarios. Y es un trato que hemos recibido desde el primer día. Ramón, los suizos son demasiados. Son una maravilla. Son demasiados. ¿Qué te estaban comentando? Ellos dijeron, estaban pasando y dijeron, ay, mais c'est jolie la statue. O sea, dijeron, es muy bonita la estatua, ¿no? Y yo le digo, sí, es muy bonita porque es de los enamorados que murieron, que él murió ahogado en el árbol. Y la señora dice, ¿qué? ¿C'est quoi cette histoire? Entonces yo le empiezo a decir un poco la historia del árbol y la señora, bueno, se fue toda contenta. Ah, mira que muchas gracias, señor, qué amable. Sí, la verdad es que el suizo como tal nos ha hecho sentir muy bien. La verdad es que te tratan muy bien en todos los lugares, sean turísticos o no, de verdad que sí. No sé qué Angie tiene para opinar al respecto. Sí, la verdad es que todos nos han tratado súper bien. No he tenido la posibilidad de tratar a alguno por causa del idioma, pero simplemente con verlos y inclinar un poco la cabeza, todos son que te saludan, si te ven con la cámara te sonríen aún más. No sé Sí. cómo sea vivir aquí, porque una cosa es venir de visitante, otra para vivir, pero de visitante me he sentido maravillosamente No, es bien. más o menos igual, sí, No, sí, igual, sí. ¿verdad? Siempre Muchas son así. veces se dice que los suizos son fríos, pero es que en realidad no son fríos, sino que son más bien tímidos. Sí. Entonces es difícil entrar en su círculo, sobre todo cuando eres nuevo, pero una vez que estás dentro, casi que no te dejan en paz, te adoran, eres como de la familia. Es verdad, y miren, y para los suizos que hemos conocido a lo largo de los días, hemos conocido suizos que tienen amigos a Ramón y eso, y les han permitido, bueno, saber el idioma y hemos podido comunicarnos con ellos directamente y realmente son encantadores, de verdad nos han invitado a cenar a su casa, hemos comido allí, ustedes han visto los videos, gracias a eso hemos probado muchas de las comidas típicas y de verdad es algo increíble y por eso es el número 6 de este conteo de las 10 cosas que más me sorprendieron de Suiza y son sus personas, los suizos. Miren la velocidad con que entra el agua que viene de las montañas desde allí y desemboca acá en el lago. Miren, wow, increíble. Bueno, y esto ya se los había dicho en otro video, pero bueno, como estamos en este conteo, es interesante decírselos. Y es que yo no sé si ustedes lo saben, pero aquí en Suiza, entre menos números tengas en tu placa, más rico eres, más millonario eres, más dinero tienes. Y fíjense que aquí este carro solo tiene 3 números. Fíjense, aquel tiene 6 números más las 2 letras. Este tiene las 6 números más las 2 letras. Pero este Mercedes solo tiene 3. Y obviamente si tienes un solo número, eres más rico aún. Y obviamente el que tiene la placa con el número 1 es el más rico de todos. Y justo hay uno de los videos que les grabé de Suiza en el que vimos un carro que tan solo tenía 2 números. Si quieres saber cuál era ese carro exactamente, anda y ve cuál es ese video, descúbrelo. Bueno amigos, y rápidamente hemos venido hacia otra ciudad. Pasamos de Montreux hacia Lausanne. Bueno, llegamos a otra zona de aquí de Suiza, pero en este estacionamiento, que fue donde paramos el carro, quería como mostrárselos porque miren lo pulcro que está. Miren lo impecable del piso, todo bien demarcado. Además tenemos estas luces que nos dicen dónde está disponible un puesto de estacionamiento, las pantallitas también nos los indica, pero miren qué ordenado, qué limpieza, qué pulcritud, solamente en un simple estacionamiento. Vamos a ver qué vemos la ciudad mientras que seguimos enumerando
algunas de las cosas más increíbles que solo ocurren aquí en Suiza. Bueno, yo creo que en esta visita de Suiza prácticamente estamos recorriendo todo el país, hemos conocido todo el país y Ramón nos trajo a esta parte. ¿Se consideraría ciudad, Ramón? Sí, sí, esta es la ciudad de Lausanne, una de las ciudades más importantes de Suiza. Sí, sí. Ok, miren, vinimos para acá porque Ramón, no sé si ustedes, si vieron mis videos anteriores, sabrán que está escribiendo un libro muy interesante. Y vinimos a tomar una fotografía especialmente para su libro. Y así, bueno, nosotros conocíamos esta ciudad. ¿Este edificio qué es, Ramón? Bueno, esta es la biblioteca, museo y parte de la Universidad de Lausanne. Ahora, me interesa mucho ir aquí porque el Museo de Historia y de Ciencias que hay aquí es una maravilla, tienen que verlo. Bueno, vamos a ver si logramos ver un poquito, miren, la fachada del edificio. Y estos son los alrededores, miren, está enfrente una gran plaza. Está muy bonito el lugar, ¿qué tal? Bueno, vamos a ir allá adentro entonces. Miren esto. Vaquita. Bueno, vamos a entrar al museo, ya nos pegaron nuestra etiquetica. ¿Ven? Allí. Vamos a ver. ¡Wow! ¡Qué lindo! Miren esto. Miren el piso, qué bonito, son mosaicos. ¡Wow! Miren el trabajo. Qué lindo, ¿no? Mira, vamos a ir a la parte del Museo de Arqueología y de Historia del lugar. Miren, en esta parte del museo hay muchas cosas interesantes, pero una de las que más llamó mi atención son estos objetos de Napoleón Bonaparte. Todos estos objetos pertenecieron a Napoleón Bonaparte y una de las cosas que más llamó mi atención fue, miren, la máscara mortuoria. Y ustedes en algún momento quisieron saber exactamente cómo lucía Napoleón Bonaparte, o por lo menos su cara. Miren, allí está. ¡Wow! ¡Qué increíble! Miren, voy a dejar mi marca aquí en el museo. Hay un librito, Gabriel Herrera y Daniel Aquillami desde Venezuela. ¡Oh! Vinimos a otra parte del museo que está increíble. Esta es la parte de paleontología. ¡Wow! Mucha gente siempre me dice que se confunden con la arqueología. La arqueología es el estudio, pues, de las ruinas humanas. La paleontología es el estudio de los animales ya que se extinguieron, los huesos. Wow, miren, tienen de todo, de todo, de todo, de todo. Y justo en la entrada pudimos ver el esqueleto o la cabeza de un dinosaurio. Miren esto. Wow, un tiranosaurio. Wow. Miren el esqueleto de un dodo. Jamás había visto el esqueleto de un dodo. Wow, ¿se acuerdan de la película? Sale una especie de dodo en la película. Sí, me parece que sí, sí. Donde más famosos se hicieron fue en la era del hielo. La era del hielo también. Bueno, y visitando este museo me da lugar a decirles la cosa número 7. La cosa impresionante número 7 que, bueno, me dejó loco de aquí, de Suiza, y es la calidad de vida. La calidad de vida. La calidad de vida. Miren, para entrar a este museo no pagamos nada en lo absoluto. Nada en lo absoluto, y la verdad es que es parte de esa calidad de vida que ofrece el país, de tener, por ejemplo, estos espacios totalmente abiertos para todo el mundo, totalmente gratis, o bueno, gratis. Porque bueno, funciona el sistema que tienen en el pago de impuestos. La gente, para tener esta calidad de vida, pues paga para ello. Exacto. Y se ve reflejado. O sea, de verdad que es increíble, increíble todas las cositas que nos fuimos encontrando y que hacen de este país único en el mundo, y esa es la número 7. La caja de los libros, ¿no? La caja de los libros, esto es un lugar en donde si tú tienes pues tus libros, ya lo leíste, lo disfrutaste, pues lo pones aquí y otra persona lo puede disfrutar, te lo puedes llevar, puedes traer libros nuevos. Lo que hay aquí para llenar tu bicicleta en plena calle si se te espichó un caucho, y es totalmente gratis. ¿Y la gente que lo recoge? Sí, 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 le echan perfume porque imagínate, muy mal aspecto, que huele mal, un carajo echándole perfume. Tú entras y estás como con calefacción, entonces esto es muy bueno mientras esperas tu tren, no estás ahí a la intemperie. Bueno, aquí es donde ponen todos los días el periódico, esto está abierto, entonces la gente mete aquí el dinero, agarra su periódico. O sea, vean que esto no está bloqueado, o sea, simplemente es levantar esto y listo. Ponen su monedita, abren, sacan por lo que pagaron y se lo llevan y listo. Miren lo que dice aquí. Eso quiere decir que esto es agua potable, que se puede beber. O sea, puedes agarrar y venir en esta fuente, beber agua directamente de ese chorrito que sale allí, sin ningún tipo de problema, sin ningún miedo de que vaya a pasar algo, que te vayas a enfermar ni nada, porque es agua 100% potable. Genial. Tienen libros, como ustedes pueden ver,
y todos son completamente gratis para que las personas se los lleven, los traigan, pongan otros que ya no les gusta y así toda la gente se ayuda entre sí para leer un nuevo libro y por si no lo quieren comprar pues lo tienen aquí. Y esto está abierto, miren, aquí en plena calle, simplemente pasas para acá y ya. Miren amigos, me tuve que alejar bastante de ese lugar porque tienen un esqueleto de un mamut tan grande, es así, eso que mi lente es de estos amplios. Para que se hagan una idea. O sea, miren eso, wow, eso es nada más la distancia entre un colmillo y el otro. Y lo que le estaba comentando a Ramón es que imagínense si ahí ya se ve grande, imagínense ya con, o sea, esto es solo el esqueleto, imagínense con los músculos, con la piel, con los órganos, con el pelaje, o sea, Animales increíbles. brutal. Miren, llegamos a la parte de animales, miren esto, wow, miren el tiburón, miren la foca, wow, miren aquí hay algunos animales disecados, serpientes, pescados, tortugas, lagartijas, cocodrilos, caimanes. Aquí tenemos algunas aves. Miren esto. Miren, para que se den una idea del tamaño del tiburón. Miren Angie parada al lado del tiburón. ¿Qué por dentro fácil? Fácil. Yo me muero directamente. Si yo estoy nada de esa vaina me pasa por el lado, ya yo me muero antes del infarto. Una de las partes más extrañas, porque son malformaciones En los animales. y en los humanos. Ah, sí. Wow, vamos a ver qué nos encontramos. Miren, por ejemplo, una vaca, un becerro, ¿no? Sí, este es como un carnero. Carnero. Debe estar más bien como un cabrito. Uy, miren eso ahí. Qué loco. Gata, sí. Malformaciones. Algunas cosas no se las he mostrado porque realmente son un poco creepy. sensibles. Sí. Pero por lo menos esto es normalito, miren. Un poquito más tranquilo de ver. Bueno, como que hay una tradición de pegar aquí la etiquetica que te dan en la entrada, en la puerta de la salida. Supongo que para ver cuántas personas han entrado. Voy a poner la mía por aquí. Nuestra etiquetita es nueva. Ahí está. Bueno, continuemos. Bueno, aquí estamos dando una vueltica por el centro de aquí de Lausanne. Fíjense cómo es igual de bonito que las otras ciudades que hemos estado visitando. Cada una tiene un pequeño encanto. Miren qué lindo, qué tranquilidad. Bueno, nos tocó una pequeña merienda. Elegimos uno de estos yogurcitos bien sabrosos, bien ricos. Haciendo frío, pero son tan muy buenos, bueno es que son muy que buenos. no importa, después nos metemos en un lugar. Son como yogurcitos ácidos y le pones allí salsitas, fruticas y tal. Queda muy bueno. Estamos en la ciudad de Lausanne y miren qué nos conseguimos por aquí. Harina pan. Harina pan, gluten free. Y se deben de vender bien porque es lo primero que ponen aquí. Sí, pues es lo sí, que la más verdad. ponen allí. Y bueno, aquí tenemos algunos otros productos. Miren, tenemos Takis original. Tenemos aquí otra presentación de la famosa harina pan. Miren, tenemos de Habana los deliciosos alfajores. Bueno chicos, y hemos llegado a los últimos lugares de este conteo, de este top 10 de las cosas más increíbles y únicas de Suiza con respecto al mundo. Y la número 8, chicos, es algo bastante particular que a mí me dejó con la boca abierta y de lo cual les hice un video entero acerca de eso porque está sumamente interesante. Fue un trabajo investigativo, tuvimos que ir de una ciudad para otra para poder enseñarles todo lo protegido que está el país. Miren chicos, precisamente vinimos por esto, por la línea de los Toblerones. Así es llamado esto que ustedes ven aquí, que está muy bien camuflado. Son como unos grandes bloques en forma de toblerón, como el chocolate, por eso recibe ese nombre. Y son para evitar exactamente el paso de vehículos, especialmente de los tanques. Y tapado así como con esta reja con malla, está como la entrada a lo que sería el búnker, ¿no? Vamos a investigarlo. Vamos a ver. Miren, ahí está electricidad. Tenemos aquí un transformador y todo. Tenemos un tomacorriente y todo con luz. Está totalmente funcional. Es lo que podemos ver. Miren esto. Y aquí no hay nadie. O sea, nadie. ¡Wow! Miren esto. ¡Increíble! Cañón. Miren, hay un cañón aquí escondido que si esa, o sea, si no entramos ahí, No te das cuenta. obviamente no te das cuenta. Y miren,
¿De qué se trata? Los búnkers de Col de la Forclaz. Col de la Forclaz es el nombre de zona. este sitio, sí. Ok. Fíjense que aquí nos están mostrando los diferentes lugares que hay para visitar. Aquí tenemos también algunos puntos demarcados importantes. Miren los cañones que estaban colocados allí en ese momento. Bienvenidos al búnker. Miren, aquí hay otro maniquí asemejando allí dónde está el cañón, cómo se estaban ubicando. En este edificio viven 9 familias. Entonces, en este espacio que ustedes ven aquí, deberían de caber 9 familias para poder permanecer aquí el tiempo que sea necesario en caso de cualquier ataque, sea cual sea, en el exterior. Y es que precisamente el número 8 se trata acerca de que Suiza es el país mejor protegido del mundo. Es el país que en caso de una tercera guerra mundial, en caso de un ataque nuclear, en caso de un ataque bacteriológico, es el país que va a sobrevivir. O sea, ocurre eso a nivel mundial y los habitantes que van a repoblar el mundo van a ser de Suiza. ¿El por qué? Ese por qué lo tienen que averiguar en ese video que les estuve grabando, porque algo que sí les puedo adelantar es que cada suizo aquí en sus casas tienen disponible un búnker contra cualquier clase de ataques, y eso lo estuvimos viendo. Les voy a poner aquí algunas imágenes para que ustedes vean más o menos de lo que les estoy hablando, pero si quieren entrar en detalles con ese tema tienen que ir a ver ese video. Además de ser un país sumamente seguro, porque bueno, aquí no te pasa nada, aquí la gente anda a su aire, pero eso queda en segundo plano cuando vayan a ver ese video. Bueno chicos, y la cosa número 9 es bastante interesante y yo sé que los va a dejar con la boca abierta, y es que seguramente quizás en algún momento oyeron esas noticias que uno escucha pero uno no sabe si es verdad, uno no sabe si repetirlas o no, y es acerca de que aquí en Suiza te pagan por vivir en sus pueblos. Supuestamente te pagan por vivir en él. Se llama Alvinay. Por cada adulto te da 25.000 dólares, así como lo escucharon, y por cada niño te van a dar 10.000 dólares. Es decir, que entre más hijos tengan, más dinero van a recibir al venir a vivir aquí. Así como lo escuchan. Yo no sé si en algún momento ustedes oyeron al respecto de una noticia de que te estaban pagando por venir a vivir en un pueblo en Suiza. Bueno, precisamente me fui hasta ese pueblo directamente para conocer a detalle toda esa cosa y todo lo que implica poder obtener ese dinero, poder que te paguen simplemente por vivir aquí en Suiza, pero obviamente que se tienen que cumplir ciertas condiciones. Si quieren saber a fondo todo eso, tienen que ir a mi video que ya está publicado en mi canal de YouTube. Y eso, chicos, fue la número 9 de las cosas que me sorprendieron totalmente de Suiza, una cosa única de aquí que en ninguna otra parte del mundo sucede. Bueno, ya estuvimos hablando acerca de que Suiza tiene los precios más caros del mundo, pero eso también se ve compensado por el último dato impresionante que solo es único de aquí de Suiza en comparación con el resto del mundo. Y es que yo no sé si lo saben a esta altura y no sé si vieron mi video ya donde estuvimos hablando acerca de ese tema. Y es que Suiza, amigos, tiene el salario mínimo más alto del mundo. También tiene los precios más altos del mundo, como ya les dije, pero esto se ve compensado con el salario mínimo más alto del mundo. ¿Consideras que ganando un salario mínimo aquí en Suiza eres rico? Tú como Suiza, ¿qué te parecen esos precios? O sea, ¿es justo lo que gana, por ejemplo, o lo que está determinado como un salario mínimo? ¿Es justo o te parece que realmente no es tanto? ¿Tú sabías que el salario mínimo en Suiza se considera que es el más alto del mundo? No sabía. ¿No lo sabías? No. ¿Te consideras millonaria? Y eso requiere tener los precios más caros del mundo, el salario mínimo más alto del mundo, requiere tener el billete más poderoso del mundo. Y es que lo tiene Suiza, chicos, y lo tengo justo aquí en mi mano. Fíjense, este billete es de 1.000 francos suizos. Es el billete actualmente en circulación con más valor a nivel mundial. No el más alto, porque ustedes pueden conseguir billetes más altos en otros países, pero no tienen el mismo valor que este. Así que, chicos, para compensar todo lo anterior, Suiza tiene el billete más alto del mundo. Y por eso, chicos, es que Suiza me impresionó muchísimo al respecto de lo que dinero se refiere. Y hasta aquí, chicos, hemos terminado el video por
el día de hoy. Yo espero que les haya gustado toda la información que les brindé. Si quieren a detalle cada uno de estos puntos que estuvimos hablando el video de hoy, porque esto es un video resumen, pueden ir a ver todos los videos que estuve creando en mi canal de YouTube. También tienen videos específicos acerca de, por ejemplo, este billete, mucha información al respecto en el canal de Angie que se los estuvo contando, y que en la descripción de este video tienen el enlace directo. Miren, aquí da miedo tener estos billetes en la mano, porque si se van a ese lago que tenemos atrás, ay, hay que meterse los tres. Los tres. Y bueno, aquí nosotros tres queremos despedirnos de ustedes. La experiencia de estar aquí en Suiza fue enriquecedora, nutritiva. Conocer a Ramón, a María Emily, lástima que ya está trabajando en este momento y bueno, no puede estar aquí en este último video acerca de Suiza, pero bueno, la llevamos aquí en el corazón. Pero bueno, chicos, nada, la experiencia de aquí de Suiza nos encantó. De verdad, Ramón, estamos muy agradecidos con ustedes. La pasamos genial, de verdad son personas extraordinarias, geniales. Se han portado demasiado bien con nosotros. Nos hemos sentido en casa realmente. De verdad que fue un placer haberlos conocido. Y esperemos que esta sea la primera de muchas aventuras. Me alegra que hayan pasado un buen momento y aquí los esperamos una vez más para todos estos videos y para todas estas nuevas experiencias que vamos a seguir teniendo aquí en Suiza. Así es, aquí en Suiza y en el mundo, porque ya Ramón y yo estamos cuadrando de visitar otros lugares, así que a Ramón lo van a ver seguramente más adelante en el canal. Chicos, no me voy sin antes invitarlos a suscribirse a mi canal de YouTube. Activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando suba un video nuevo. También en la descripción van a encontrar el enlace para el canal de Angie para que vean todos esos videos, y también el de Ramón, porque crea contenido increíble alrededor del mundo. Si no lo saben, Ramón se ha recorrido más de 60 países en este momento junto a su esposa y lo ha contado todo en su canal. Chicos, también los invitamos a seguirnos por nuestras cuentas de Instagram. La mía es Gabriel Herrera _. La mía es La Vida de M. Y la mía, Angeliana acá. Amigos, desde aquí, con los Alpes suizos de tela de fondo, nos despedimos. Nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.